Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Oh, pásame. Bien, ya lo ha mencionado nuestro hermano ministro, el tema que corresponde el día de hoy, el orden divino del hombre y la mujer. Antes de que ocupen su lugar, quiero pedirles que juntos leamos la cita base que nuestros hermanos dan para esta predicación, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer todos juntos esta parte de la Escritura y posteriormente, mis hermanos, voy a pedir que ocupen su lugar. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer todos juntos el verso número 3. Si ya estamos ahí, mis hermanos, todos juntos, a una sola voz, mis hermanos también en la plataforma, leeremos este texto de la palabra de Dios para partir de aquí en esta enseñanza de Dios por medio de su palabra. Todos juntos dice así la palabra de Dios, hermanos. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. Qué importante, hermanos, es tomar en cuenta siempre los consejos de Dios. Qué importante es que siempre hagamos nuestra su palabra, hermanos. Entendemos que todo lo que se encuentra escrito es para nuestra enseñanza, es para nuestro bien. De tal manera que estoy seguro que todos nosotros estamos dispuestos a seguir obedeciendo la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, el tema que se ha designado es justamente una orden de Dios. Ha quedado establecido de esa manera. Y nosotros no podemos alterar, no podemos cambiar las órdenes de nuestro Dios. Hablar de el orden que Dios ha establecido es algo importante, mis hermanos. Tenemos un objetivo en este tema, el cual dice de la siguiente manera: reafirmar el concepto bíblico del orden establecido por Dios entre el hombre y la mujer, colocando a ambos en el respectivo lugar que Él asignó, y establecer que toda filosofía humana es contraria a la palabra de Dios. Considero que como pueblo sabio y entendido que somos, vamos a seguir obedeciendo las órdenes de Dios, hermanos. Lo que en este día vamos a analizar por medio de su palabra siga estando firme en todos nosotros. Hoy vivimos tiempos difíciles, hermanos. Tiempos en donde las filosofías, los pensamientos humanos han empezado a ingresar en diversos ámbitos de la sociedad. Hoy en día, filosofías humanas, ideologías que bajo el concepto de la igualdad, bajo el principio de los derechos de las personas, han buscado también de alguna manera establecer algo contrario a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Pero vamos a partir por una definición de conceptos, hermanos. El orden divino. ¿Qué significa orden, hermanos? ¿Qué entendemos por la palabra orden? Bueno, muchos pudiéramos pensar que al hablar de orden hablamos de una disciplina,
hablamos de una serie de reglas que regulan la condición humana en diversos escenarios. Sin embargo, la palabra orden también tiene otras acepciones, hermanos, que de alguna manera nos ubican en el tema que hoy nos ocupa. Orden, de acuerdo a algunos diccionarios, es colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Grabémonos esta parte, mis hermanos. Orden, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. Encontré también otra definición sobre el concepto de orden. En cuanto a la organización misma es un orden estructurado por una racionalidad previa a la realidad. Y en cuanto a la organización, también en sí mismo organizar es poner orden. Colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Dios, hermanos, desde el principio estableció un orden para todas las cosas. Su palabra dice que puso orden y puso leyes en los astros inclusive. Orden y ley que no será quebrantada. Por ejemplo, hablando de ese orden, de esa disposición que Dios puso al principio en los astros, dice que creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor con un propósito. La lumbrera mayor para iluminar por el día y la lumbrera menor, hablando de la luna, dice para iluminar por la noche. También puso un orden a los tiempos. Están las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, la época de la siembra, la época de la siega. Todo está dispuesto en un orden, hermanos, que Dios estableció desde el principio. Cada elemento en su lugar, para cumplir un propósito específico, mis hermanos. De tal manera que partiendo de este concepto, de esta afirmación de la palabra de Dios, entendemos que nosotros no podemos alterar ese orden. Ese orden que fue puesto tan solo en la naturaleza es un orden que no puede ser quebrantado. El sol tiene que salir del oriente y se tiene que poner hacia la parte contraria, hacia el occidente. Ese es un orden, mis hermanos, que es inevitable. Y ese orden va a continuar hasta que Dios así lo determine. Pero es Dios el que muda los tiempos y las oportunidades. Nosotros no estamos en esa facultad de alterar el orden de nuestro Dios. Una vez dicho lo anterior, hermanos, vamos a partir de una premisa fundamental que la misma Escritura nos menciona. Cantar de los Cantares, capítulo 6. Espero que no olvidemos la definición que dábamos al principio en cuanto al orden, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde para poder desarrollar o llevar a cabo una función específica, mis hermanos. Cantar de los Cantares, capítulo 6. Partimos de esta base, mis hermanos. Capítulo 6, el verso 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Entendemos que también aquí hace alusión a la iglesia de Dios, hermanos. La iglesia de Dios es una iglesia de orden. Orden que ha establecido nuestro mismo Dios a través del tiempo. Entonces partimos de ahí, hermanos. La iglesia de Dios es una iglesia de orden. Pasando a la parte que nos ocupa en este tema, mis hermanos, en cuanto a ese orden establecido por nuestro Dios, vamos a ver qué nos dice la Escritura a este respecto. ¿Qué elementos fueron colocados en ese orden, en esa disposición, en esa organización, para que cada uno cumpliera una función específica? ¿Cuál fue ese orden que estableció nuestro Dios, primeramente en relación a su iglesia? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Tenemos que llegar al objetivo de este tema y con la ayuda de Dios y de su palabra lo entenderemos así al final. Colosenses capítulo 1. En alguna ocasión, hermanos, llegué a una institución particular. Les comento, antes de poder tener pues un trabajo fijo, estuve trabajando para algunas instituciones particulares de enseñanza. Y en alguna ocasión llevé mis documentos a un colegio particular y me llamó la atención mucho el organigrama que tenía. Y empecé a leerlo y decía ahí director. Y venía el nombre del director. Y luego debajo en ese organigrama venía el subdirector. Pero algo que me llamó la atención, hermanos, que en ese organigrama venía estipulado lo que le correspondía a cada quien. Es difícil encontrar así bien claro lo que le corresponde a cada quien. Seguramente se sobreentiende o cada quien conoce su función, pero ahí venía escrito: director, esta es su función. Subdirector, esta es su función. Área administrativa, responsable, fulano de tal. Esta es su comisión. Responsable de recursos humanos, responsable, fulano de tal. Esta es su función. Y yo me preguntaba, ¿y el de recursos humanos no puede hacer lo que hace el director? Respuesta, no. ¿Y el de finanzas puede llevar a cabo lo que hace el subdirector? No, porque cada quien había sido colocado en un lugar específico para cumplir una función específica. El director se enfoca a su trabajo, el subdirector cumple su función, el de recursos humanos de la misma manera. Cada quien fue colocado en el sitio adecuado para llevar a cabo su función. Y al final decía, todos somos importantes como lo es cada uno. Ay, yo decía, qué bonita organización. Y cuando estuve trabajando ahí por poco tiempo, sí se veía el trabajo, se veía cómo se proyectaba esa institución y era una de las que más demanda tenía porque cada quien cumplía su función. Era un orden, una organización. Y cuando cada quien cumple el lugar y el trabajo para el cual fue designado, hay grandes resultados. Colosenses capítulo 1, mis hermanos. Vamos a ver cuál es ese orden, porque me dirán, bueno, hermano, estamos hablando de un orden, de una disposición de las cosas. Vamos a hacer
más puntuales en este orden que Dios ha establecido. Colosenses capítulo 1, verso 12. Vamos a empezar la lectura, dice así la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1, 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dando gracias a quién, hermanos? Al Padre. ¿Quién aparece al principio de todas estas facultades? El Padre Celestial. Él es el origen de todo. Él es la esencia de todo. El Padre Celestial. Verso 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿A quién se refiere, hermanos? A ver, vamos a leer nuevamente. Verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién? El Padre. Muy bien, el Padre. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando del Padre. Y luego aparece su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 14. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Vean, verso 15, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Quién, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos entonces cómo comienza este orden? Todo parte de nuestro Padre Celestial. Y viene ahora nuestro Señor Jesucristo. En alguna parte de la Escritura lo refiere con claridad que nuestro Señor Jesucristo jamás pretendió igualarse a su Padre, jamás. Él siempre estuvo sumiso y entendió su lugar en ese orden, dependiendo totalmente del Padre Celestial. Y siempre nuestro Señor Jesucristo respetó ese orden. Cuando iba a ofrecer su vida por todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre Celestial y le dijo: si es tu voluntad que yo pase este vaso, hágase conforme a tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente, sumiso y entendió que ante todo es nuestro Padre Celestial. Verso número 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza de ¿quién, hermanos? Del cuerpo. Cuando habla ya de la cabeza, habla precisamente de un orden, hermanos, de una organización en cuanto a establecer ciertas jerarquías de autoridad. Y cuando habla del cuerpo, habla de la iglesia. Entonces entendemos nuestro Padre Celestial como la esencia de todo, nuestro Señor Jesucristo como el primogénito, dice, de toda criatura, y nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con ese orden establecido por Dios, hermanos? Sí.
y así seguirá siendo. Nosotros no podemos alterar ese orden. Por eso la iglesia lleva ese nombre, Iglesia de Dios. Bueno, dirán ustedes, y entonces, mi hermano, ¿qué responsabilidad tiene el hombre y la mujer dentro de esta estructura, dentro de esta colocación de elementos o dentro de este orden? Bueno, vamos a Génesis capítulo 1, mis hermanos. Seguimos con ese orden, ¿eh? Seguimos con ese orden. Génesis capítulo 1. Hoy decía mi hermano ministro, y es muy cierto, vivimos tiempos difíciles en donde el hombre ha quebrantado a través de ideologías, de filosofías, esta orden, esta organización que Dios estableció desde el principio. Y eso es lo que debemos tener cuidado, mis hermanos. El fundamento de Dios debe estar firme y nada puede moverlo. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Ahora aparece el hombre, hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre es imagen de ¿quién, hermanos? Imagen de Dios. Fue formado del polvo de la tierra por orden de nuestro Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Quién aparece aquí, hermanos, ya en esa disposición de elementos en orden? El hombre, hermanos. Como esa parte importante de la creación de Dios. A imagen de Dios lo creó. Entonces, recordando este orden establecido, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ahora aparece el hombre. En ese entendido está la palabra de Dios. Y luego, ¿quién viene, hermanos? Dentro del plan de Dios, porque eso también hay que decirlo. Dentro del plan de Dios viene la mujer. Capítulo 2, ahí adelantito, hermanos, el verso 21. Dice así: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. O sea, Adán ya estaba, hermanos. Adán ya estaba. Entendemos que fue formado el polvo de la tierra a imagen de Dios. Adán. Ahora dice el capítulo 2, el verso 21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo, hermanos? Aparece la mujer. Hizo una mujer. Y luego dice, y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Entendemos la disposición que puso Dios en cuanto a este orden? Después del varón fue la mujer. El varón a imagen de Dios. La mujer se tomó una de sus costillas y de ahí se hizo a la mujer por el poder de nuestro Dios y la trajo al hombre. Y es aquí donde entra la controversia, mis hermanos. No hablo del pueblo de Dios, no, porque el pueblo de Dios estamos seguros de lo que Dios nos ha enseñado.
Pero empiezan las filosofías y los pensamientos para querer alterar este orden. Ay, ¿por qué la mujer no va primero? ¿Por qué no mejor primero la mujer y luego el hombre? Pues sí, podría ser, dicen algunos, en esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Que quede claro, mis hermanos, nosotros no podemos alterar el orden que Dios ha establecido. El Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el varón y la mujer. Y la pregunta sería, ¿qué entonces acaso la mujer es menor? ¿Qué acaso entonces la mujer es puesta en un segundo plano? Recordemos el concepto, hermanos, que al principio establecíamos. Dios en su infinita sabiduría puso a cada elemento en su lugar para cumplir una función específica. Delante de Dios, todos somos importantes. Yo preguntaría, ¿mis hermanas son importantes delante de Dios? Sí, mis hermanas. También son participantes de la herencia que Dios ha prometido a todos los que le aman. Pero lo dispuso en esa organización para que cada quien cumpla su función. Luego entonces, reitero, no podemos alterar el orden que Dios ha establecido. Que las filosofías humanas que hoy tanto invaden los ámbitos educativos, sociales, políticos, que no hagan mella en nosotros. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y como hijas de Dios y como hijos de Dios, respetamos el orden que Dios ha establecido. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Qué importante es dejarnos guiar por los consejos del Señor, hermanos. Y decíamos al inicio, qué importante es que sigamos siendo obedientes. Que si Dios lo ha dicho de esa manera continuemos. No solamente nosotros, sino quienes vienen tras nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, todos que vayamos entendiendo qué importante es seguir en obediencia al orden que Dios ha establecido. Capítulo 2, el verso número 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Yo no lo digo, mis hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 11 para tener un contexto más amplio. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado él primero y después Eva. Entendiendo entonces que Dios a cada quien le dispuso su trabajo. Por eso el concepto de orden, de esa organización, cada quien en su lugar para ejecutar el trabajo que Dios le ha designado. Hombre, esta es la responsabilidad que Dios te ha dado. Mujer, este es el trabajo que te corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a ese orden que Dios ha establecido. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Qué hermoso entonces es comprender, mis hermanos. Hoy en esos pensamientos filosóficos que hay, esos movimientos sociales que son visibles a nuestros ojos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo,
Se busca justamente bajo ese principio de respeto a los derechos de la persona, se busca ese concepto de igualdad y ese concepto de muchos otros elementos que atentan contra el orden que Dios ha establecido. Para Dios son importantes las hermanas y los hermanos. Para Dios no hay acepción de personas, pero dentro de esta organización, Dios a cada quien lo puso en un lugar para cumplir una función específica. El de recursos humanos no puede tomar el lugar del director. El de finanzas no puede hacer lo que hace el docente, por ejemplo. Cada quien cumple su función. Y así también, hermanas, dentro de la iglesia, Dios las ha puesto para cumplir una función, la cual es muy loable. Yo reconozco el trabajo de mis hermanas, de verdad. Siempre que hay eventos de la iglesia, las primeras que están ahí para apoyar son las hermanas. ¿Qué hace falta atender a los hermanos? La sociedad femenina. ¿Qué hace falta lavar la ropa del santuario? Las hermanas de la sociedad femenina. ¿Qué hace falta esto o aquello? Mis hermanas son muy dadas a visualizar la necesidad y son también dadas a poner en práctica para poder solucionar esa necesidad. Qué bonito cuando todos trabajamos en armonía y respetamos el orden que Dios ha establecido. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios. Algo bien importante. Ahí en primera carta a los Corintios, lo leímos al principio todos juntos, quiero ratificarlo nada más, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, el verso número 3. Fue la base con la que iniciamos en esta tarde. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Creo que es claro el verso, mis hermanos. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí sí también queremos mencionar que dentro de esa sujeción, hermanos, que debe haber tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer, como ese respeto que debe haber del varón a la mujer como de la mujer al varón, es importante entender que Dios ha establecido cada elemento en su lugar. ¿Se ha preguntado usted, mi hermano, alguna ocasión, cuál es su función dentro de la iglesia? Hablando de ese orden, ¿por qué estamos en la iglesia, hermanos? ¿Cuál es nuestra función? Porque por algo nos ha llamado nuestro Dios. Para algo nos ha llamado. ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Solamente es asistir? ¿Solamente es sentarme? ¿Cuál será mi función? Qué importante es que tomemos conciencia, hermanos. Decía mi hermano ministro, basándose en la palabra de Dios, que llegaría el momento en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, aquí está nuevamente ratificado ese orden, hermanos, que Dios ha establecido. Efesios capítulo 5. Leíamos allá en uno de los versos anteriores que para el caso de la mujer, pues le dice, yo pido que esté en silencio, porque en este caso al varón se le ha encomendado esta responsabilidad de enseñar, cada quien en su función, cada quien en esa encomienda de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, vamos a ver qué dice aquí la Escritura. Y antes de leerlo, mis hermanos, sí queda clara cuál es la estructura, el orden que Dios ha establecido. Yo creo que sí, mis hermanos. Efesios capítulo 5, verso 20, dice así, mis hermanos. Ya casi voy a terminar.
Dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, nuevamente se plantea a nuestro Padre Celestial como el origen de todo, hermanos, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí cabe hacer la aclaración que esa sujeción es mutua, hermanos, mutua. Ese respeto es mutuo, hermanos, ciertamente, porque también nuestras hermanas han sido llamadas por Dios para alcanzar la promesa. Eso lo entendemos. Dice el verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. La hermana, la mujer, es valiosa delante de Dios. No puede ser humillada, denigrada, no puede ser hecha de menos, porque también es participante de las promesas de nuestro Dios. Sin embargo, cuando habla de esta sujeción, el apóstol Pablo habla de esa sujeción y ese respeto mutuo, esa ayuda mutua, sin perder el orden que Dios estableció desde el principio. Creo que lo entendemos, mis hermanos. De tal manera que como iglesia de Dios tenemos que seguir firmes en lo que hemos aprendido, en lo que se nos ha enseñado y comprender que Dios dispuso cada elemento en su lugar para cumplir una función. Al principio hablábamos de ese orden dispuesto en los astros. Veamos cómo se complementan, aunque cada quien tiene su función, se complementan. A cada uno el Señor delegó una responsabilidad. Hermano varón, te delegó una responsabilidad en tu hogar. Debemos cumplirla. Hermana, también Dios ha delegado una función dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de la iglesia. Cumplamos esa función para la cual el Señor nos ha llamado. Finalmente, ahí en el capítulo 5, voy a leer el verso 15, mis hermanos. Con esto vamos a terminar. Antes de leer el verso, reitero el objetivo: reafirmar el concepto bíblico del orden establecido por Dios. Lo hemos reafirmado por medio de la Escritura. Entre el hombre y la mujer, colocando a ambos en el respectivo lugar que Él les asignó, y establecer que toda filosofía humana es contraria a la palabra de Dios. Sigamos respetando ese orden, mis hermanos. Todos somos importantes delante de Dios, pero Él estableció un orden y tenemos que seguir respetando el orden establecido por Dios. Efesios capítulo 5, con esto termino. Dice así la palabra de Dios, el verso número 15. Mirad. Cuando habla de mirar, no habla de ver, no habla de ese sentido genérico de ver, habla de observar. Cuando hablamos de observar, hablamos de analizar, de meditar. Mirad pues cómo andéis avisadamente. Hemos sido avisados. Cada mensaje somos avisados de parte de Dios. Entender que Dios nos orienta a cada momento. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Si está claro el orden de Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, hermanos. Verso 16. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, hermanos, aunque los días sean malos, aunque los tiempos que nos ha tocado vivir son peligrosos, sigamos obedeciendo a Dios, hermanos. Sigamos respetando el orden que ha establecido para que cada quien cumplamos con la función que Dios nos ha determinado y que juntos, mujer, esposo, hijos, hijas, juntos alcancemos la vida eterna, hermanos. Luchemos por seguir respetando el orden que Dios ha establecido. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.